Bien, buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a tratar de lo que es el comercio ilegal o el comercio ilícito de medicamentos, ¿no? ¿Qué es el comercio ilegal de medicamentos? Cuando hablamos de comercio ilegal de medicamentos, hablamos de que es toda práctica o toda conducta, ¿no? Que está en contra de la ley, que no está dentro de las normas que se da dentro de un estado, ¿no? Entonces, es toda práctica o conducta prohibida. Pero en este caso, cuando hablamos de medicamentos, se va a relacionar con la fabricación, importación, exportación, almacenamiento, distribución, comercialización, dispensación del medicamento. O sea, todo lo relacionado al medicamento, el cual pues va en contra de la salud pública. Va en contra de lo que es la salud pública, ¿no? Entonces, ¿por qué va en contra de la salud pública? Porque si nosotros nos administramos un medicamento que no está o no ha sido elaborado de una manera adecuada o con los principios activos adecuados, ¿no? O los excipientes adecuados, nos puede causar daño a una población, ¿no? No solamente a una persona, sino a una población en general. Entonces, por eso es que va en contra de la salud pública. ¿Es un delito? Sí, sí es un delito el comercializar con medicamentos falsificados o adulterados, ¿no? Hoy en día, felizmente, esta práctica tiene una pena, pues, ¿no? Un castigo de más o menos 15 años, ¿no? De 4 a 15 años aproximadamente. Entonces, ¿dónde de repente se pueden realizar este comercio ilegal de medicamentos? En las ferias, en los mercados mayoristas, en establecimientos clandestinos o en los lugares de acopio, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros compramos un medicamento. Entonces, no vamos a ir al mercado y vamos a decir, pues deme una caja de amoxicilina, deme una caja de naproxeno, deme una caja de ibuprofeno, como si fuera que estuviéramos comprando pues 1 kilo de papas o de repente media docena de cuadernos. No. Entonces, ¿dónde deberíamos comprar nosotros nuestros medicamentos? En establecimientos farmacéuticos, ya sean públicos o privados, ¿no? Como por ejemplo una farmacia, una botica, o si lo compramos en grandes cantidades, puede ser en una droguería, pero no en un mercado, no en una galería, ¿no? Ni mucho menos en un establecimiento farmacéutico clandestino, ¿no? O sea, aquel que no tenga pues una autorización de funcionamiento. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces nosotros mismos contribuimos a que esta práctica ilegal continúe, ¿no? De repente, porque son más baratos de adquirir y a veces hoy en día los medicamentos son costosos, ¿no? Cuando hablamos de medicamentos ilegales, son medicamentos que se presentan, como observan acá, ¿no? Se presentan al consumidor de una manera engañosa, haciéndose pasar como medicamentos verdaderos, ¿no? Porque el único que sabe que es falsificado es el que lo vende. Pero en muchos casos el consumidor no lo sabe o no sabemos, ¿no? Tenemos que mirar cuidadosamente los medicamentos para ver si son originales o no lo son. Por eso es que más recomendable es comprarlos de repente en establecimientos farmacéuticos que tengan su autorización de funcionamiento. Antecedentes sobre el comercio ilegal de medicamentos. Bueno, en el año 1992 en Ginebra recién se determinó la definición o el concepto de qué es un medicamento falsificado, ¿no? En el año 2003 se constituye lo que es el Contrafalme, ¿no? ¿Y qué es el Contrafalme? Es una comisión que lucha en contra del comercio ilegal de medicamentos. Aquí en el Perú hay, sí hay. En el año 2004 se aprueba recién una política nacional de medicamentos, en donde en uno de sus contenidos o lineamientos habla sobre los medicamentos ilegales, ¿no? Sobre el comercio ilegal de estos medicamentos, donde dice que se deberían crear normas, ¿no? Bueno, como ha sido aprobado en el año 2004 y hasta hoy en día no se ha actualizado esta política nacional de medicamentos, casi en la totalidad de sus lineamientos referente al comercio ilegal de medicamentos ya se han dado, ¿no? Porque se han dado normas, como les mencioné, sobre castigos o de penales, ¿no? De 4, de 5, hasta de 15 años, o incluso si esto lo comete el mismo químico farmacéutico, pueden quitarle hasta el título, ¿no?
En el año 2005 se aprueba la ley que modifica los artículos 288 y 294 del Código Penal. O sea, ya hay penas, ¿no?, sobre el comercio ilegal de medicamentos. Y en el año 2006 se constituye el contrafaldo. O sea, aquí aclarando, en el año 2003 se decide, se impulsa la idea, o sea, es como que digan, hoy vamos a formar este grupo, ¿no? Se da la idea, ¿no? Se impulsa esa idea de formar esta comisión, pero se constituye ya legalmente en el año 2006, ¿ya? ¿Cuáles son las razones para considerar que un medicamento es ilegal? Primero, la fecha de expiración vencida, ¿no?, la cual obviamente no se puede esperar que el producto ya esté vencido para poder consumirlo. Entonces se tiene que ver que se administre o que se use hasta de repente el mismo día que expira este medicamento se puede usar, porque hasta ese día supuestamente el principio activo está estable, ¿no? Si nosotros consumimos un medicamento que ya está vencido, obviamente el principio activo no va a tener la actividad farmacológica por el cual se nos está vendiendo, ¿no?, o lo estamos consumiendo. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? A veces alteran esa fecha de vencimiento, les ponen un papelito encima con otra fecha y así no los venden. O muchas veces vamos a aplicarnos una ampolla, compramos una y cuando nos administran la cambian por otra ya vencida y no las administran. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando sucede eso. Si nosotros vamos con un medicamento para aplicarnos, hay que fijarnos bien las fechas de vencimiento y verificar que este sea el medicamento que nos están administrando. ¿Cómo también considero un medicamento ilegal? Un medicamento que no tenga registro sanitario. Entonces, ya nosotros hemos visto esto en el semestre anterior, ¿no?, en las clases de administración, de que todo medicamento tiene que tener un registro sanitario, tanto del país donde se elaboró, por ejemplo en España, tiene que tener su registro sanitario de España. Si ese medicamento se vende en el Perú, tiene que tener su registro sanitario del Perú. Entonces tiene que tener un registro sanitario, un número con el cual podemos nosotros ingresar a la página de la DIGEMIT, poner ese número y nos va a salir toda la información del medicamento, ¿no? Rotulado, adulterado o borrado, ¿no? Este producto obviamente vamos a verificarlo porque de repente al borrarlo, adulterarlo, le han pasado un poquito de Gillette para borrarlo, entonces queda raspado, ¿no? O de repente alguna manchita. Entonces hay que tener mucho cuidado. Esto generalmente lo hacen para ocultar la fecha de vencimiento. Medicamentos ilegales también son aquellos medicamentos que pertenecen a una institución pública, ¿no? Nosotros no podemos ver en una botica privada o una farmacia privada que nos venda medicamentos que pertenecen a salud, que pertenecen al MINSA, que pertenecen de repente a la policía o al ejército, ¿no? O muchas veces medicamentos que pertenecen a cualquier institución, ¿no? Del Neoplásica, entre otros. Entonces, esos medicamentos están totalmente prohibidos. Muestras médicas también. Prohibida la venta de muestras médicas, son medicamentos considerados ilegales, ¿no? Porque son muestras, y estas muestras médicas, ¿a quién se le da? Al médico. Y en algunos casos a los químicos farmacéuticos, ¿no?, que están en una botica o en una farmacia. También nos dicen que es ilegal cuando vienen de una procedencia desconocida, ¿no? De repente son medicamentos que sí son originales, ¿no?, pero que, o sea, de repente lo han traído de contrabando, pero que sí son legales, pero se les considera ilegales, ¿por qué? Porque no han sido registrados acá en el Perú, ¿no? Entonces, ¿dónde han sido? De repente han sido robados, de contrabando, entre otras cosas. Productos falsificados, pues obviamente aquellos medicamentos que no tienen el principio activo adecuado, ¿no? Que de repente en vez de tener un excipiente, un principio activo, lo único que contienen es gelatina, contienen agua. Por ejemplo, el año pasado se capturó a un par de individuos que estaban falsificando el paracetamol, ¿no?, que era muy consumido por este problema de COVID. Entonces ellos habían elaborado paracetamol con tiza,
Entonces, contiene el principio activo, no va a tener principio activo, lo único que va a contener es tiza, o en algunos casos talco, ¿no? Que les puedan agregar, o un tipo de azúcar. Entonces, hay que tener mucho cuidado donde nosotros compramos nuestro medicamento. Productos en mal estado de conservación, pues también, ¿no? Hay que tener cuidado cuando compramos de repente medicamentos, hay que revisarlos porque los blister pueden estar dañados, los envases de plástico pueden estar rotos, dañados, ¿no? Quiñados, entonces ese tipo de medicamentos evitarlos, comprar. O de repente ha dejado este medicamento mal almacenado, no hubo una buena temperatura, de repente ha estado expuesto al sol y se ha dañado. Entonces, ¿el principio activo sirve? No, ya no sirve. ¿Cuáles son los efectos que se produciría por poder adquirir estos medicamentos ilegales, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían? En los efectos sanitarios, un incremento de la morbilidad y mortalidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de mortalidad, hablamos de muerte. Cuando hablamos de morbilidad, hablamos de las consecuencias que acarrea, pues, administrarnos estos medicamentos que no sabemos qué realmente tienen, ¿no? O que de repente no tienen el principio activo. Entonces, hay consecuencias de, ¿no? Resistencia a los antimicrobianos, efectos en la confianza en el sistema de salud, ¿no? Porque a veces creemos de que no, este medicamento yo lo consumí acá, lo tomo, pero no me hace nada de efecto, ¿no? Entonces por gusto voy a comprar, mejor tomo otra cosa. Entonces ya yo no confío en comprar este medicamento pensando que no me está haciendo daño por una razón normal, pero sin saber que es un medicamento que de repente no tiene ni el principio activo. Efectos económicos, ¿no? Por el lado de la oferta, pérdida de ventas, trabajo, menor desarrollo de tratamientos, entonces menor Producto Bruto Interno en el país. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente que si nosotros compramos medicamentos, por ejemplo, de un laboratorio X, ¿no? Entonces, y nosotros nos lo administramos y este medicamento no nos hace efecto, entonces lo primero que decimos es, no, yo no compro este medicamento que pertenece a este laboratorio, ¿no? Porque lo compro y no me hace nada. Pero en realidad no es el que el medicamento esté mal hecho o que el laboratorio no haya hecho bien su medicamento. Se trata de que de repente este medicamento es adulterado o falsificado, ¿no? Entonces, ¿quién está perdiendo económicamente ahí? Más que nosotros, los laboratorios, ¿no? Porque tú vas a tener una desconfianza en poder adquirir algún medicamento de ese laboratorio y tú vas a conversar con otra persona y así vas a continuar hablándole y diciéndole. Entonces la mayoría de personas va a decir, bueno, no, yo no lo compro porque mi amiga me dijo que el medicamento de este laboratorio no hace efecto. Entonces, ¿hay pérdidas económicas para el laboratorio? Sí, ¿no? Y obviamente, pues, el tratamiento no va a ser adecuado. De repente puedo agravar yo mi enfermedad. Entonces, me va a acarrear más gastos, más costos, ¿no? Por el lado de la demanda, medicamentos inservibles o exámenes y tratamientos adicionales, es lo que les mencionaba, ¿no? El hecho de que este medicamento no me haga efecto para la enfermedad o la patología que yo tenga va a provocar de que yo gaste más en más pruebas, en más consultas, en más tratamientos, ¿no? En más medicamentos, entonces va a agravar de repente mi enfermedad y también el gasto económico va a ser mayor, ¿no? Efectos socioeconómicos, disminución de la productividad laboral, incremento de las actividades criminales y de la corrupción, menor movilidad social por enfermedad o muerte, debilitamiento de la investigación e innovación, ¿no? También hay problemas o efectos que van a acarrear a las industrias farmacéuticas, ¿no? Van a perder, como les mencioné anteriormente, mucho dinero, ¿no? Desprestigio de los laboratorios, va a haber una competencia pues desleal, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a competir va a competir, mejor dicho, con su propio nombre de su propio laboratorio y su propio medicamento, pero que no son de él, ¿no? Que no son falsificados o adulterados. ¿Cuáles son las entidades que se encargan de combatir el comercio ilegal de medicamentos? Pues la DIGEN.
La DIGEMIT es la que se encarga de combatir el comercio ilegal de medicamentos. Entonces sabemos que la DIGEMIT tiene 4 direcciones, ¿no? Dirección de farmacovigilancia, acceso y uso de medicamentos, de productos farmacéuticos, dirección de inspección y certificación y dirección de dispositivos médicos. De esas 4 direcciones, la que se encarga especialmente de tratar sobre el comercio ilegal de medicamentos es la Dirección de Inspección y Certificación. Entonces, aquí esta dirección tiene varias subdirecciones, ¿no? O varias unidades. Y una de esas unidades que pertenece a la dirección es la que se encarga de ver todo lo relacionado pues con el comercio ilegal de medicamentos. ¿Ya? Entonces, ¿quién es la DIGEMIT, no? Como observamos acá. Luego veamos algunas definiciones, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué es un medicamento hurtado? Entonces, un medicamento robado, que es un medicamento falsificado o producto. Cuando hablamos de un medicamento hurtado y robado, la palabra no significa lo mismo. Robar y hurtar son 2 cosas totalmente diferentes, ¿no? Cuando hablamos de un medicamento hurtado, es un medicamento que nosotros vamos a tomar, bueno, no nosotros, sino las personas que no tienen principios ni valores, van a tomar estos medicamentos, pero sin uso de ninguna arma, ¿no? No van a usar ningún tipo de arma. Entonces simplemente lo van a sustraer y lo van a guardar en sus bolsos, en su ropa, en sus bolsillos, ¿no? Pueden ser estos medicamentos hurtados del Ministerio de Salud, de la policía, ¿no? Del ejército, entre otros. O sea, son medicamentos que van a robar, van a sustraer sin la utilización de la violencia. Solo los cogen y los guardan. Ese se llama o se dice que es un medicamento hurtado. Un medicamento robado es aquel que también se va a sustraer, pero utilizan la fuerza. Bueno, aquí ya utilizan un armamento, utilizan la violencia física, la violencia psicológica, ¿no? Entonces, aquí se dice que este medicamento es robado, porque ya hay violencia. En cambio, en el medicamento hurtado, no se utiliza la violencia. Cuando nos referimos a un producto falsificado o un producto o un medicamento falsificado, es aquel producto etiquetado indebidamente, ¿no? De una manera deliberada y fraudulenta, en lo que respecta obviamente a los principios activos y a la fuente, o sea, de dónde viene, ¿no? La falsificación puede ser aplicada tanto a medicamentos de marca como también a medicamentos genéricos, ¿no? Estos medicamentos falsificados pues, pueden obtener ingredientes correctos, ¿no? Pueden tener ingredientes incorrectos, sin principio activo, con principio insuficiente o con envase falsificado. Cuando decimos que la falsificación puede ser con ingredientes correctos, es lo que les decía, ¿no? De repente aquellos medicamentos que son traídos ilegalmente de un país hacia otro, ¿no? Entonces, ahí se le dice, ¿tiene los ingredientes correctos? Sí, sí tiene, pero son medicamentos que son adquiridos por contrabando, por ejemplo. Entonces, ¿tienen un registro sanitario de aquí del Perú? No lo tienen. Entonces, por contrabando los han traído al Perú, pero ¿tienen los ingredientes correctos? Sí, sí lo tienen, pero se considera medicamentos, pues, dentro del grupo de comercio ilegal, ¿no? Con ingredientes incorrectos, de repente, aquellos medicamentos que los falsificadores, pues, dicen, no, bueno, tengo un jarabe de ibuprofeno, entonces, bueno, yo quiero vender más porque que se está vendiendo bastante por ahora por el problema de COVID. Entonces, ¿qué hago? Bueno, me consigo otros envases y tomo la mitad del contenido y lo divido en 2, con la mitad del contenido y lo paso a otro envase y les aumento de repente gelatina, agua o cualquier otra sustancia que no tiene que ver nada con el medicamento, ¿no? O de repente, bueno, pues solamente tengo paracetamol, pero tengo ibuprofeno, pero se vende paracetamol.
Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues consigo envases o de repente el ibuprofeno, le saco la etiqueta y le pongo el paracetamol. ¿El ingrediente es el correcto? No, no lo es, ¿no? Sin principio activo, es lo que les mencionaba, ¿no? Estas pastillitas de paracetamol que vendían que solamente contenían tiza. ¿Tienen el principio activo? No. ¿No? Lo que sucedió también hace mucho tiempo de que vendían unas pastillas anticonceptivas, ¿no? Donde había muchas gestantes que decían que ellas se habían cuidado y no sabían por qué habían salido embarazadas. Y era porque estas pastillitas solamente contenían harina, ¿no? Y eran medicamentos falsificados. Y así, ¿no? Principio activo insuficiente o con envases falsificados. Hay factores que facilitan la falsificación, ¿no? O hay razones por las cuales se dan estos medicamentos falsificados, sí, porque hay una legislación inadecuada. Entonces, esto se podría decir que antes había una legislación inadecuada, ¿no? Porque hoy en día se está dando pues que hay sanciones ya penales, ¿no? Con cárcel. Entonces, muchas veces el problema es que hay tan poco personal muchas veces en lo que es la Digemid o la Diremid, que no tienen el tiempo suficiente para realizar este tipo de inspecciones y no se sancionan, obviamente, a estas boticas o farmacias o boticas que son ilegales, ¿no? Entonces, no aplican muy bien las normas, ¿no? Autoridad Nacional Reguladora de Medicamentos con escaso poder, es lo que les mencionaba, ¿no? Hay poco personal. Sanciones penales ineficaces, bueno, hoy en día han mejorado estas sanciones. Autoridad policial indulgente, bueno, hay de repente autoridades policiales en que dicen, bueno, no, está vendiendo un medicamento así, nada más, uno que otro, vamos a dejarlo ir. Eso también, ¿no? Los precios altos, ¿no? Es lo que les mencionaba al inicio. Obviamente nosotros necesitamos un medicamento con urgencia y este medicamento pues cuesta 100 soles. Bueno, pero en la botica de ella me lo venden 20 soles. Son 80 soles de diferencia, ¿no? Entonces compro un medicamento de 20 soles. Pero yo no sé si este medicamento sea falsificado o sea original, ¿no? Que lo más probable es que sea falsificado. Falta de difusión del problema de falsificación, ¿no? Entonces, el problema es acá de que no se hace pues este comunicado a la población, o mejor dicho, a veces la población no toma en cuenta estos anuncios que puede hacer el Estado de esta venta de medicamentos, ¿no? Y bueno, lo pasa, lo obvia, prefiere ver otra cosa antes que escuchar de repente las noticias, ¿no? Ahora, la existencia también de mercados legales que lavan medicamentos, ¿no? O sea, yo puedo tener una botica legal, ¿no? Con mi autorización de funcionamiento, pero yo puedo comprar medicamentos que no sean legales, pues, ¿no? Que sean falsificados. Bueno, para mí mi botica es legal, pero bueno, quiero más ingreso, entonces me voy al hueco y compro ahí mi ciento de medicamentos, de cajas de medicamentos, en los cuales voy a tener más ganancia, ¿no? Y no interesándome la salud de las demás personas, ¿no? Entonces, por eso dice mercados legales, pero que lavan medicamentos. También lo que dice aquí, ¿no? Que hay establecimientos farmacéuticos que no tienen una autorización de funcionamiento. Entonces ahí entra pues el poco personal y la falta de inspecciones o fiscalizaciones que se deberían hacer, ¿no? Solamente hay, imagínense, 6 o de repente hasta 8 químicos farmacéuticos en la Diremid, los cuales tienen que hacer inspecciones a nivel de toda la región. Entonces, en la vida pues se va a poder hacer eso. Falta de capacitación a los consumidores, ¿no? O sea, aquellas personas que nosotros consumimos o tomamos los medicamentos. Falta de cultura del medicamento, o sea, que hay que saber que el medicamento no es un caramelo, que nosotros lo vamos a administrar porque me dio la gana hoy día, porque me dio un dolorcito, bueno, me voy a tomar tal cosa, porque tengo un fastidio en la garganta, de frente tomo un antibiótico. No, todo tiene un proceso. Si tengo un dolor de garganta, hay tos, lo primero que tengo que utilizar son antiinflamatorios. Si veo que esto no mejora en 2, 3 días, entonces recién puedo, y tengo una fiebre continua,
puedo pensar de que se trata pues de algún tipo de infección, ¿no? Saber usar racionalmente el medicamento también. ¿A dónde envían los medicamentos falsificados incautados para ser analizados? Al Centro Nacional de Control de Calidad, ¿no? Ahí envían estos medicamentos para que sean evaluados, analizados, si realmente son verdaderos, originales, ¿no? O son falsificados, ¿no? Entonces, ¿dónde debo comprar mis medicamentos? En farmacias, boticas o cualquier establecimiento farmacéutico que sea, pues, que tenga su autorización de funcionamiento, ¿no? Evitar comprarlos en ferias, mercados o aquellos farmacias o boticas clandestinas o de repente informales, ¿no? Recomendaciones para no adquirir un medicamento ilícito, entonces ver bien el sello, aunque los falsificados hoy en día también tienen su sello, ¿no? Que esté el nombre claro, que no tenga una inscripción que pertenezca a alguna institución pública, que el logo sea nítido, la fecha de vencimiento también, que tenga su registro sanitario también, ¿no? Y nosotros poder saber cómo entrar a la página de la DGMIT y poder verificar que con el registro sanitario que se está tratando de un medicamento legal, ¿no? Entonces, ver todas estas características del medicamento. Hay el día, se ha creado pues el Día contra la Falsificación de Medicamentos, que es el 10 de febrero, ¿no? El 10 de febrero de cada año se está celebrando el Día de la Falsificación de Medicamentos desde el año 2018.